Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente. Y como decía Carlos Bueno, que le decimos Charlie Nice. Entonces les quiero contar un poco sobre este trabajo de investigación que he titulado Miradas al mar interior. O sea, tiene relación con el proyecto de las barradas de Mompox que desarrollamos, pero esto, digamos, es más un trabajo de mi maestría de diseño de paisaje. Entonces, dale, Carlos, porfa. Bueno, en el año 2010 empieza esta historia muy interesante pues, con el río Magdalena. En ese momento estábamos haciendo proyectos en varias partes del país, incluido el Caribe, y en esos sobrevuelos un poco intentábamos reconstruir la geografía. Ayer que venía en el avión me pareció bellísimo, digamos, todas esas ciénagas como van cambiando el paisaje completamente. Pero en 2010 también, cuando estábamos haciendo el proyecto digamos, de las barradas de Mompox, estábamos con el fenómeno de la Niña en un conflicto ecosocial muy fuerte, ¿no? Todas esas inundaciones, y también estábamos terminando la maestría de diseño de paisaje, pues terminando materias. Yo me demoré un montón haciendo la tesis, pero digamos, creo que es un buen momento, un bonito momento para ese reencuentro con la geografía después de los textos del colegio y cómo empieza uno a entender vivencialmente qué significa el río Magdalena. Dale. Entonces, esto fue la imagen que teníamos en la mente sobre Mompox. Este es, digamos, una postal representativa, una ciudad patrimonio histórico de la humanidad, y cuando decidimos inscribirnos en el concurso, pues le dijimos a alguien que por favor nos ayudara a buscar unos tiquetes a Mompox. Dale. Pero resulta que pensamos pues, que era ir de Medellín a Mompox fácilmente. No había tiquetes, pero ¿por qué? Dale para adelante, porfa. Y nos encontramos con que el recorrido era una cosa completamente como épica, pues había que tomar una lancha, luego pues un avión hasta un punto, en fin, digamos un recorrido muy interesante, pero creo que desde ahí empezó esa relación como de amor con este territorio, porque yo disfrutaba muchísimo estos recorridos. Yo a veces quisiera que se demorara un poco más en las chalupas, en los Johnson, en estos recorridos que hacíamos para llegar allá. Dale. Y más que la geografía empezamos a encontrarnos unas formas de habitar, unas formas de relación con ese lugar bellísimas que eran mucho más allá, digamos, de los mapas a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Dale. Y sobre todo esa vivencia, digamos, junto al río, esas circulaciones anfibias de los sistemas de transporte. Miren una moto ahí montada en una canoa que luego tomó una carretera, y cómo, digamos, toda la parte del ocio está vinculada a conversar al lado del río. Entonces esto fue una experiencia bellísima que a mí sinceramente me enamoró desde el principio. Dale. Y empezamos a ver estas inundaciones como algo trágico en los medios de comunicación, pero no lo decía yo pues a viva voz, pero me parecía bellísimo. Además, pues como esta transformación de ver una zona muy árida en principio y luego verla completamente inundada con estos reflejos, y a mí me parecía bellísimo. Obviamente no lo podía decir porque era una situación compleja, pero ¿por qué no? Porque no podíamos ver belleza también en estas circunstancias. Dale. Dale. Y empezamos a tratar de entender qué era eso. Entonces, esto que está acá, ustedes pues ya lo conocen, es la depresión momposina, donde, digamos, este sistema de ríos interandinos termina, y en esta planicie aluvial, pues los ríos pierden su cauce y generan una estrecha relación de caños, ciénagas, ríos, muy rica, que genera una forma de vida diferente. Y en ese contexto nos encontramos con este plano que nos pareció bellísimo, que era un plano de paisajes y biotopos, y es como esa relación estrecha de diferentes desniveles entre agua y tierra genera una cantidad de ecosistemas, y cómo eso genera unas formas de apropiación de ese territorio. Este es un mapa elaborado por Neotrópicos, que más adelante les contaré cómo nos reencontramos con ellos más adelante. Cité muchísimo al autor de esta fundación, y empezamos a entender un poco más cómo funcionaba esa red, ¿no? Dale. Pero también empezamos a ver este contexto, este panorama de una dificultad muy fuerte de relación entre sociedad y naturaleza. Esto fue Mompox cuando llegamos. Miren aquí, intenta la gente rápidamente poner estos costales para que el agua no entre.
no es un río, no son unas avenidas torrenciales, el río pues va permitiendo que lentamente se vea cómo se eleva el flujo, y pues estos costales pues temporales, pero pues las calles completamente deterioradas, las redes de acueducto y alcantarillado funcionando muy mal, dale. Y esto que era muy bello, dale, empecé a ver un poco unas formas de relación de la infraestructura con esos territorios, dale, donde generaban estas discontinuidades, ¿no? Estas rupturas un poco de esas infraestructuras construidas bajo otras lógicas, y generaban unos problemas logísticos impresionantes, unas situaciones humanas y de riesgo también alto, dale. Y a este punto, digamos, en 2011 la ONU dice que Colombia fue el tercer país del mundo con mayor cantidad de muertes por desastres naturales. O sea, pues es increíble eso, dale. Y me pareció algo absurdo, porque como un país que, digamos, es una potencia en recursos de agua dulce, comparado con el resto del mundo, cómo esa ventaja, cómo no juega a nuestro favor. O sea, el agua, que es un elemento tan preciado, cómo es que eso hace que estemos en una situación de riesgo por tener una situación, digamos, de beneficio, ¿no? De ventaja. Dale. Y asimismo, digamos, a pesar de que tenemos el 14% de plantas y animales conocidos en el planeta, solamente en el 0.7 de la superficie continental, dale, casi toda nuestra parte agropecuaria, agrícola, ganadera, es con especies foráneas, ¿no? De ganadería de otras partes del mundo, café, en fin. Muy poco realmente tiene que ver con la biodiversidad que tenemos acá. Dale. Y también este tema de minería extractiva, que es muy discutida en estos momentos, pero que es algo que nos llamaba mucho la atención. Dale. Entonces estos hechos evidencian una desconexión entre hombre y naturaleza, o entre las formas de organización social con las lógicas de los ecosistemas. Eso es algo que, leyendo algunos autores, algo que intuíamos, pues lo vimos claramente, digamos, en muchos autores hablando al respecto. Dale. Y esa desconexión genera una crisis ecosocial que genera un empobrecimiento social y un deterioro ambiental. Y esto es una situación que se repite en toda América Latina. Son dos caras de la misma moneda, el deterioro ambiental y el empobrecimiento social en un país absolutamente rico en la parte ambiental y absolutamente pobre en la parte social, ¿no? Entonces hay una situación ahí que hay que revisar. Dale. Entonces nos preguntábamos por qué un fenómeno cíclico pues toma por sorpresa, pareciera que tomara por sorpresa a estas poblaciones y genera más de 60.000 familias damnificadas, ¿cierto? No es algo extraño que sucedió, es algo que se preveía que podía suceder y sigue sucediendo además. Dale. Entonces, conversando con mi directora pues, de la maestría, Gloria Ponte, a quien queremos muchísimo, hablábamos de esta situación, es que hay un contexto natural, pero hay diferentes contextos culturales, ¿no? Que han habitado ese territorio durante la historia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es de diferente, digamos, la mirada de esos contextos culturales sobre un mismo contexto natural, ¿no? Dale. Y entonces empecé yo a interesarme por tener una perspectiva histórica, a ver si eso me ayudaba a entender por qué nos comportamos de esa manera, ¿cierto? Entonces, esa perspectiva histórica entre la relación entre sociedad y el mundo natural, qué ha pasado a lo largo de la historia. Dale. Y el paisaje, que realmente esta es la maestría que hicimos, pues, Carlos y yo, mi socio, pues, en Onopus, es el paisaje lo encontramos como un nexo conceptual entre hombre y espacio geográfico o entre sociedad y territorio, ¿cierto? Hay una forma ahí de ligación interesante que nos ayuda a entender un poco esa relación. Dale. Y entonces, como tratando, un poco lo que pretendiera, como tratando de entender esos actores sociales a lo largo de la historia, ¿cómo puedo encontrar razones para entender el contexto contemporáneo, ¿cierto? Me parecía indispensable hacerlo. Dale. Y el paisaje, entonces, entendiéndolo, es un concepto bastante esquivo, pero vamos a definirlo de esta manera, entendiendo el paisaje como una construcción humana en una doble vertiente, como un constructo mental que interpreta lo que se percibe, y en cuanto a construcción física que altera, moldea y transforma el territorio. O sea que hay una construcción mental y es, yo veo un lugar natural, interpreto por medio de mi cultura, por medio de las ideas que tenga sobre el mundo, tengo una imagen mental sobre qué es el paisaje. Y con esa imagen mental, con esa interpretación, voy a modificar ese paisaje, ¿cierto? Y ese paisaje modificado, entonces a las siguientes generaciones, pues también les dice unas cosas
y con esa información modifican el territorio. Entonces es una relación, una construcción cultural de doble vertiente. Entonces, entendiendo que no es solamente el hecho físico, sino que es la interpretación de ese hecho físico, tiene muchísimo que ver con la cultura. Dale. Entonces, este es un personaje de Edward Mark, a ver, no me acuerdo la fecha, es 1845, mirando la ciudad de Mompox. Quienes no conozcan Mompox, es una ciudad a orillas del Magdalena, en el brazo de Mompox, que fue indispensable, digamos, en la época de la colonia, y esta persona está mirando, digamos, eso, ¿qué interpreta, qué entiende esta persona cuando ve eso que está ahí? Dale. Pero que entiende también un pescador contemporáneo de ese lugar, seguramente cosas muy diferentes. Aunque esté viendo el mismo hecho físico, su interpretación es completamente diferente. Y este es el fotógrafo Sergio Gómez, que va a retratar el proyecto. También seguramente tendrá una carga cultural que hace que esté viendo una cosa completamente diferente. Dale. Entonces, lo que les quiero contar son esos hitos en la construcción de los significados del paisaje. El paisaje puede que sea parecido, pero la construcción de esos significados es completamente diferente, o por lo menos es muy diversa a lo largo de la historia. Entonces me fui buscando esos hitos, esas interpretaciones a partir de documentos culturales, de planos, de piezas de arqueología, de documentos, en fin, con eso, a la manera de Foucault, hacer una arqueología un poco de la historia, ¿no? Dale. Y esta pieza que ahora que en el museo la veo de primera, me encanta. Esta pieza siempre la había visto desde pequeño en el Museo del Oro, me llamaba mucho la atención. ¿Esto qué será? Me preguntaba yo qué forma tan bonita, simplemente me parecía. Dale. Entonces, el primer hito en esa construcción del paisaje es el colapso del universo sobre un tejido de agua. Es que es la sociedad hidráulica Zenú, ¿cierto? Una sociedad que vivió durante 1200 años en la depresión momposina. Dale. Entonces, ocuparon 650.000 hectáreas durante 2000 años, donde los ríos, cuando pierden su cauce, ellos pues no les pasa lo que nos pasa ahora. Ellos hacían nuestros montículos de tierra, donde cultivaban en la parte superior, y cuando el agua retrocedía, pues drenaban los canales y seguían extendiendo estos canales, que en algunos casos pues miden pues, kilómetros, no muchos kilómetros, pero miden algunos kilómetros, y cultivan en la parte superior. Entonces tienen este régimen anfibio, digamos, de gestión de su territorio. Lo que hacen ellos es establecer una relación dinámica con los ciclos naturales. Entienden que la fluctuación es algo que no van a evitar, cómo se adaptan un poco, cómo adaptan su forma de vida a esa fluctuación del río, ¿no? Dale. Entonces aquí, entonces claro, viendo eso, pues, y leyendo pues a algunos autores, Plazas y Falchetti, unas estudiosas pues, de este tema, encontré un poco cómo esta era una representación del territorio, ¿cierto? Es una expresión del paisaje que llevan a su cultura objetual, a su simbolismo, digamos, más profundo, donde están representando el universo como un tejido de agua sobre el cual reposan los seres vivos. Y es la relación digamos, de estos ríos, de cómo gestionan el territorio. Dale. Yo voy a pedir un favor. ¿Será que me pasas esta agüita, por favor? Gracias. Y pues asimismo, mucho de su cultura, gracias, hombre, mucho de su cultura objetual pues representa, digamos, esos personajes cotidianos, gracias, de la depresión momposina. Dale. Otro hito importante, bueno, y la desaparición de esta cultura tiene que ver con una sequía. Algunos la sitúan en el 1200, 1300. Hay una desocupación gradual desde el 1100 más o menos, pero el colapso de la sociedad Zenú es antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, eso es un hito, digamos, importante para entender la transformación de las miradas sobre el paisaje. Luego hay otro hito, devuélvete porfa, la construcción de un muro entre la ciudad y el río, que es la Albarrada de Mompox. Eso es un hito importantísimo también en la mirada, en la interpretación del paisaje, ¿no? Que es el paisaje del cubrimiento. Yo considero, y estoy de acuerdo con personas que lo llaman así, el descubrimiento realmente fue un cubrimiento, ¿no? Tapar un poco algo que era preexistente, cómo se cubre, se tapa, o cómo se sobreponen cosas. Dale. Entonces, el espacio, digamos, uno piensa que digamos, la sociedad europea coloniza el territorio americano, pero realmente lo que hace es fundar, digamos, unos enclaves civilizadores, unos enclaves urbanos,
que se entiende más como un archipiélago de núcleos dominados, más que la dominación del territorio, son unos archipiélagos frágilmente conectados por caminos, entre ellos el río, pero el resto es digamos, una especie de océano verde desconocido, ¿cierto? Dale. Y este es el muro de la Albarrada de Mompox, donde, digamos, tiene un valor simbólico muy importante, porque lo que se intenta aquí establecer es una relación estática con los ciclos naturales, mientras que digamos, la sociedad zenú intentaba establecer una relación dinámica que permite que el agua entre. Aquí se intenta frenar un poco el avance del agua sobre lo que es civilizado, ¿no? Entonces, ese dibujo de los pequeños enclaves civilizadores, como un archipiélago, digamos, además aquí está reforzado con un límite preciso entre lo que es la sociedad y la naturaleza, lo civilizado y lo salvaje, ¿cierto? Entonces, miren cómo aquí tenemos seguramente genéticamente ya una mirada sobre la naturaleza completamente diferente a la concepción de lo colectivo que seguramente podían tener los indígenas en ese momento. Y hay una superposición sobre los malibúes que habitaban en estos albarradones, que son estos montículos al lado de los ríos, esta superposición también cultural y espacial, y esta división tajante, ¿no? Entonces aquí hay un elemento simbólico importante para que entendamos nosotros mismos la forma como entendemos el mundo. Dale. Y esto es un muro de 2014, 2012 más o menos, hecho por el gobierno nacional, queda discontinuo, y muchos pescadores se oponían a esto porque ellos saben que, digamos, los ciclos de los peces necesitan ir a desovar a las ciénagas. Entonces, si hacemos esto, pues vamos a acabar con la pesca, ¿cierto? Entonces, algunos se oponían de este tipo de infraestructuras, pero miren cómo conservamos unos paradigmas, unas formas de relación de 600, 500 años de antigüedad o hasta más en otros contextos. Dale. Otro hito es la formación de una sociedad mestiza en el siglo XVII, que yo he llamado como el paisaje mágico ajeno. ¿Cierto? Dale. Este es mi amigo Don Abundio, un compositor de música tradicional folclórica del Magdalena, y él me decía, muy bonito el contexto histórico y el casco histórico, pero es que yo soy la historia. Una vez me dijo eso tomando rones, me decía, yo soy la historia. Y yo, ¿por qué? Y me dijo una cosa que me pareció muy bella y era la misma idea de José Vasconcelos de la raza cósmica, ¿cierto? Él decía, soy negro, soy indio, soy blanco, y entonces yo soy la historia, ¿cierto? Y realmente esta cara de Abundio, Don Abundio, que es muy amigo, me recuerda o me da un poco el nexo con qué pasó en el siglo XVII. Imagínense una sociedad europea en un territorio completamente desconocido, unas culturas indígenas un poco desarraigadas de su vida cotidiana, y llegan una mano de obra esclava a reforzar las minas, porque muchos de los indígenas habían muerto en la boga, o sea, en el remar en el Magdalena, en las minas habían muerto, suicidios colectivos de los indígenas. Entonces, cuando traen a los esclavos africanos, lo que sucede es que el paisaje es completamente ajeno para todos, ¿no? O sea, lo nuevo que encuentran, los animales, hay una cantidad de historias que en el libro de Orlando Falsborda narra algunas de cultura popular, cómo empiezan a mezclar situaciones digamos, de los griegos un poco, de la mitología griega, pero también le echan mano un poco para explicar el mundo de esos mitos y estos bestiarios medievales por parte de los españoles, combinados con la tradición, digamos, de la mano de obra esclava, que no tienen tanto nivel de dogmatización un poco católica, no les interesaba mucho pues, que estuvieran tan cercanos a la religión, entonces traían mucho de sus mitos y de sus cosmologías africanas, más los indígenas. Entonces miren que es un crisol interesantísimo también de ese paisaje que es mítico, es mágico, pero es ajeno para todos, ¿no? Todos son nuevos en ese territorio. Y eso queda muchísimo en nuestro folclore y en la cultura popular del Magdalena. Dale. Algunas de los cronistas de Indias un poco describiendo los manatíes, los describían como unas sirenas no tan bellas, pues es un manatí terrible, y cómo un poco empezaban a combinar estos relatos medievales con animales que veían en el ecosistema tradicional, ¿no? Dale. Otro hito importantísimo en ese cambio de mirada, de esa reflexión del paisaje, es la visita de Humboldt
en su viaje equinoccial su viaje por los países equinocciales, quien en abril de 1801 llega a Mompox, se queda 4 o 5 días, en las portales de la Marquesa y tiene unas descripciones bellísimas. Dice, por ejemplo, que ahora que hablamos del clima nuestro, dice que Mompox es tal vez uno de los lugares más calientes del mundo, dice, y he recorrido el mundo. Dice, y los mosquitos pican por sobre 4 mangas de pantalón. Tal vez era exagerado, pero un poco era esa mirada como de ese lugar fuerte, salvaje, que era el Magdalena en ese momento. Dale. Pero lo más interesante de Humboldt es cómo cambia completamente. Ahora es, digamos, el paisaje del descubrimiento, ¿cierto? España se había encargado de cubrir al resto del mundo, se había encargado de cubrir este territorio americano. Humboldt llega a descubrirlo, a quitar ese manto, ese velo de ocupación española, y cambia completamente la forma de relación con la ciencia. Muchos países enviaban, digamos, comisiones a todo el mundo a buscar materias primas para la industria. También la ciencia, impulsada por la Ilustración, se interesaba mucho en la taxonomía, ¿no? Entender la clasificación de las plantas. Entonces, acá hay 2 dibujos que representan, digamos, esa mirada nueva de Humboldt. Esta es una lámina bellísima de la expedición botánica, finales del siglo XVIII, inicios del XIX, donde a cargo de Mutis hacen esta clasificación geométrica descriptiva de los individuos, ¿no? naturales, entonces con las geometrías, los colores precisos, pero llega Humboldt y lo que trae es una mirada más integradora, no es solamente el elemento en sí, sino la relación de ese elemento con, digamos, todos los sistemas naturales, pero también con los habitantes, ¿no? Y cómo esta mirada un poco tradicional de la ciencia contrasta con esta mirada más del romanticismo, donde digamos, la relación bella de interacción entre naturaleza y sociedad se describe científica, pero también poéticamente, ¿cierto? Entonces hay una mirada completamente diferente, y aquí, digamos, los nombres tradicionales de la cultura popular o toda esta tradición indígena de las plantas medicinales, esto se borra aquí, es casi que la ciencia se vuelve como un elemento de expropiación, ¿cierto? Epistémica prácticamente, y como acá lo que hay, Humboldt sí retoma mucho de esas sabidurías, esos saberes populares, saberes ancestrales, y los pone en valor también, ¿cierto? Entonces hay una mirada de Humboldt sobre el descubrimiento, ¿no? Sobre qué velo quitamos y qué otras cosas podemos encontrar. Dale. Aquí hay una descripción que no leeré, pero habla perfectamente de un paraje que él encuentra y empieza a nombrar las plantas por su nombre científico, pero luego cuenta cómo conviven o cómo coexiste una familia ahí con las aves que van a comer de esa palma, y cómo, digamos, hay un encuentro, una interacción entre todo eso simultáneamente, ¿no? Es una descripción completamente diferente de ver el paisaje. Dale. Bueno, esto ya lo conocemos, hay estos Caldas, pues Francisco José de Caldas, interpretando, digamos, ese relieve andino, y estos dibujos bellísimos, pues apuntes de viaje, que luego se convierten en estos icónicos documentos del siglo XIX. Dale. Digamos, otro hito importante es la independencia, ¿no? En 1810 es el paisaje de las utopías, ¿cierto? Después de que se descubre un poco ese paisaje desconocido, hay una cantidad de utopías en curso, ¿no? Me parece bellísimo, es un lugar como un siglo como de esperanzas, de refundación o de fundación de repúblicas, de reconstrucción de identidades, de construcción de identidades nacionales. Es un momento para pensar en el futuro, creo que es un momento bellísimo de la historia. Dale. Y este dibujo, esta pintura es de Edward Church, Friedrich Edward Church, donde se va tras los pasos de Humboldt y trayendo como esa escuela de la luz del río Hudson. Ellos tenían una escuela del río Hudson donde se intentaban replicar como esa luz que refleja sobre el río. Se va Church recorriendo los pasos de Humboldt y pintando de manera precisa, de manera científica la vegetación, pero también de manera poética, ¿cierto? Entonces hay, digamos, esa escuela del paisaje, digamos, de la mirada, la funda Humboldt,
y estas son, digamos, las personas que vienen posteriormente, digamos, a continuar con esa mirada potente, digamos, del paisaje, que además es una herramienta política también, ¿no? En Estados Unidos digamos, de expansión hacia el oeste, de esos parajes que se pintan en el oeste para llevar personas interesadas, pero también en Estados Unidos se ve Latinoamérica como un territorio de posible expansión. Entonces no lo sé si lo haya pensado así George, pero es digamos, una herramienta también de expansión. Quedan 10, gracias. Y bueno, sigamos entonces. Y esta imagen me gusta mucho también, es una pintura, ahora no recuerdo si es de Price o de Mark, a mitad del siglo XIX, donde empieza a ver en esas ideas de utopía, como esa presencia, digamos, de potencias internacionales, en este caso, miren la bandera de Estados Unidos, de un vapor que navega por el Magdalena, es otra ruta de comercio, otra mirada del país con todo su potencial de explotación para la industria, ¿cierto? Dale. Pero eso contrasta con otras economías que empiezan a estar en desuso, como son los bogas, ¿no? Los bogas eran estos personajes negros que lo que hacían era impulsar con estos grandes palos digamos, desde el canal del dique, van, digamos, a llevar a las personas durante toda la colonia al interior del país, ¿no? Entonces, estas personas ya entra un poco en desuso o empieza a bajar, digamos, el tráfico, digamos, el transporte por este medio y empieza a cambiar a este otro medio, ¿no? Entonces hay unas utopías del progreso, de la transformación, pero ¿qué pasa con esa sociedad o esas culturas populares también que empiezan, o esa cultura popular que empieza a quedar un poco al margen del futuro, ¿no? Y me gusta mucho un poema de Candalero Beso que se llama El canto del Montaraz, donde un poco cuenta desde la perspectiva del boga, de la perspectiva del arrochelado, del que vive lejos de las ciudades, cómo no le interesa mucho estas utopías de civilización, ¿no? Prefiere quedarse en su monte, tranquilo, sin que lo estén llevando a las ciudades a la fuerza para que lo tengan disponible para las guerras o para la evangelización o para pagar impuestos. No tiene nada que hacer allá, prefiere quedarse, según lo retrata Candelario Beso en su poema. Entonces ahí miren que hay ese lugar de las utopías, donde hay una versión oficial y una versión un poco popular de lo que sucede, que va quedando fuera de esas utopías. Dale. Y como entonces hay una cantidad me encantan, les recomiendo el Gran Tour del Mundo, unas ediciones facsimilares que contaban relatos de viajes de viajeros por el siglo XIX que imprimen en París, es como el Netflix de la época más o menos, y muchos, digamos, la comisión coreográfica, digamos, es un lugar, un momento muy bello de exploración, de curiosidad, de aventura, de ciencia, de poesía simultánea. Dale. La sequía del brazo de Mompox, durante el final del siglo XIX empieza el río a cambiar de curso, a privilegiarse el brazo de Mompox sobre el brazo de Loba, y dale, y devuélvete uno, porfa, y Mompox pues queda en una larga siesta tropical, ¿no? Esta ciudad intensa de comercio, de contrabando, ya el brazo de Mompox va por otro lado, entonces empieza esto, digamos, a quedar en el olvido, afortunadamente, de cierta manera, porque se permitió que se conservara la ciudad como la conocemos hoy en nuestros días. Dale. Este momento también es, digamos, hacia adelante del segunda mitad del siglo XIX, donde está la llegada de las grandes haciendas, ya ese cambio de estructura del poder colonial, y hay unos colonos que van a alambrar todas las ciénagas, a alambrar, digamos, los campos para cultivo y ganadería. Es ese paisaje alambrado, ¿no? Como esa concepción del paisaje comunitario, de las tierras comunitarias, de los indígenas, cómo empieza a ir reduciendo el espacio. Dale. Esta es una imagen que no se ve muy bien, que es del libro de Falsborda, donde muestra, digamos, estos alambrados que solamente dejan los playones o áreas inundables para el cultivo, digamos, de los campesinos de la región. Dale. Y otro hito que es muy importante es la declaratoria de Mompox como patrimonio cultural de la humanidad en el 95. Entonces este lugar muy bien conservado empieza, digamos, a ser importante porque nos cuenta esa historia de cómo se vivía en la colonia del siglo
18 y 19, y empieza, digamos, a ver una mirada como excesiva sobre el casco histórico, como una especie de fetichismo, que no me oigan los más patrimonialistas, pero una especie de fetichismo, digamos, por la ciudad, ¿no? Dale. Entonces, hacemos este concurso que ganamos en 2010, creo, dale. Y lo que proponemos es un poco, ¿qué tal si, además del casco histórico, que es bellísimo, ese contexto histórico, lo entendemos como un paisaje cultural, ¿no? Como una parte importante de un paisaje cultural expandido? La ciudad no se entendería sin entender cómo es su entorno natural y cómo son las dinámicas entre lo rural y lo urbano, ¿cierto? Cómo diluimos un poco esa línea tajante entre una cosa y otra. Dale. Entonces, devuélvete, por favor. Obviamente hacemos las plazas y lo que haya que hacer. Seguramente algunos de ustedes conocerán el proyecto. Dale. Pero nos interesa más que todo diluir un poco esa línea del muro tajante y diseñamos unos espacios anfibios donde el agua puede entrar, que esto se inunde, no pasa nada, y cambia, digamos, las inundaciones son parte de la estética del proyecto. Dale. Entonces, ¿cómo construimos o trazamos en sitio con habitantes locales cuáles eran los mejores ángulos para ver el amanecer, cuáles eran los mejores ángulos? Esto fue muy bonito porque me fui con los obreros trazando con cintas, ellos ponían cajas de cervezas y me dijeron, algún día vamos a estar aquí tomándonos unos rones, y creo que lo cumplieron y creo que se les fue la mano un poco, pero fue muy bonito porque ellos decían, es que yo trabajé aquí también, y a mí me dio mucha risa porque cuando terminamos el trazado, uno de ellos me dijo, es que doctor, ¿y usted le pagan por esto? Esto es que yo quiero hacer esto. ¿Usted qué es paisajista? No, yo quiero ser paisajista, ¿no? Hacer líneas, no, me encanta. Entonces, bueno, ojalá lo estudie o alguno de sus hijos, qué sé yo. Dale. Y como entonces las inundaciones, esto es en temporada seca, cambiamos esa idea de poner el muro en el borde o el jarillón, cómo lo pasamos hacia acá, dale, y permitimos a la mano de los CENU incluir un poco el agua también en el paisaje urbano, ¿cierto? Hacer de la infraestructura también una pieza bella, no solamente racional, restrictiva, sino que involucre, digamos, otras lógicas de lo natural. Dale. Y termino con este proyecto que me llena de alegría, dale. ¿Esto qué es? Listo, entonces, con este señor que se llama Juan Carlos García, es el autor que yo les decía de Neotrópicos, no lo conocía y una vez alguien me lo presentó y me dijo que tenía una reserva y que quería un poco tratar de salvarla porque tiene problemas, digamos, de sostenibilidad económica en este caso y social. Entonces armamos un grupo con los amigos de Taller, de Toller Architects de Bogotá, Opus y la Fundación Neotrópicos, y estamos embarcados en un proyecto de ayudarle a una reserva forestal a cambiar un poco su mirada sobre las cosas, su relación con las personas. Dale. Entonces, nuevamente, la depresión momposina, aquí está la Reserva Natural del Garcero, no hay nada en estas ciénagas que se ha declarado, digamos, de protección ambiental, ¿cierto? Ninguna reserva, ningún parque, no hay nada. Entonces, ese patrimonio, digamos, material del Mompox debería ser comparable con este patrimonio natural de ese paisaje, digamos, salvaje de la depresión momposina. Dale. Entonces, este señor, Luis Carlos, con su equipo, esta es una foto en 1958, pues aquí está el río moviéndose, cómo lo hace, y cómo, digamos, esto es una foto del 58, pero él toma la reserva en los 80s, y cómo ha logrado, digamos, revitalizar, reverdecer, digamos, esa área, dale. Y esto es lo que hay hoy, ¿no? Una cosa que era llena de ganado, hoy tiene, digamos, una biodiversidad increíble en ese lugar, ¿no? Esto es lo que han logrado, digamos, en unos 30, 40 años, dale. Miren la diferencia abismal que existe entre la reserva y la forma, digamos, de gestión del territorio con la ganadería. Entonces es una pérdida absoluta de biodiversidad por unas cuantas vacas, que es muy importante, pero cómo logramos equilibrar un poco esos tesoros naturales. A mí me parece igual de valioso la iglesia de Santa Bárbara que un orejero que bien puesto aquí en este lugar, ¿cierto? Esto también es patrimonial, nos parece a nosotros, dale. Entonces, volvete por favor. Hay dos modelos muy diferentes de gestionar el territorio. Aquí el 40% de las personas está en pobreza, y esto tiene una de las biodiversidades más altas del país. Bueno, no las más altas, Chocó es mucho más biodiverso,
Pero ¿cómo es posible que haya 40% de pobreza con esta riqueza? Es increíble. Dale. Entonces, un poco lo que pensamos fue repensar la reserva natural, que en este momento tiene unos muy buenos estándares de conservación ambiental, pero muy malas relaciones sociales con la comunidad. Las personas no valoran realmente lo que hay ahí, muchas veces entran y cortan la madera y se la llevan, o meten las vacas y se comen los retoños de los árboles. La gente, me contaba Luis Carlos que alguien decía, no, es que eso es un gringo ahí, esa montañita del gringo le dicen a la reserva, y el furioso porque es muy preciso, y esto es no es una montaña ni yo soy gringo, se ponía furioso. Y la gente entonces no entiende porque dicen que cómo se le ocurre a él, siendo la gente tan pobre, ponerse a sembrar árboles. Les parece es como más como una cosa absurda pues, de su parte, ¿cierto? Entonces, como que estamos cambiando, intentando cambiar, que no se entienda que la reserva es esto, sino cómo empezamos a restituir por medio de captura de carbono, de corredores ecológicos, también incorporar estas prácticas ancestrales y repensar un poco esa relación de la reserva con su territorio y con esa cultura popular del lugar. Dale. Y hemos pensado entonces empezar a hacer algunos proyectos de restauración ambiental y de conservación, lógicamente, pero también algunos proyectos de desarrollo comunitario, de cómo impactamos positivamente la economía a partir de la ecología, con proyectos productivos, y una investigación básica aplicada. Todo, pues, obviamente para conservar la biodiversidad, pero impactar positivamente a la sociedad, ¿cierto? No tiene sentido solamente caminar hacia la sostenibilidad ambiental cuando nos estamos muriendo de hambre alrededor. Entonces, ese es el proyecto que me da mucha alegría, sintetiza un poco esa investigación que hemos hecho en el tiempo y que empieza a entender de manera diferente el potencial que tiene el río Magdalena y la depresión Momposina. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.